Permítanme parafrasear a un conocido periodista y cofrade que se preguntaba: ¿qué hay más grande que una espera cuando se sabe que esa espera desembocará en la dicha plena? Nada. Y es que dentro de 4 semanas exactamente, Jesús Nazareno, ante quien nos postraremos pasado mañana en su besapié, cargará con la cruz e iniciará el camino de la redención. En esta 18ª edición del Pregón Nazareno, que sirve para anunciar a vallisoletanos y foráneos los acontecimientos que viviremos en las próximas semanas, contamos con una pregonera de excepción. María José Salgueiro Cortiñas, casada y con una hija, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente cursó el posgrado en la Universidad de Valladolid. Pertenece al Cuerpo Técnico Superior de la Administración. Es profesora asociada del Departamento de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Ha sido letrada del Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y jefa de servicio en la Viceconsejería de Trabajo de la Junta de Castilla y León. Además, fue la primera presidenta del Consejo Consultivo de Castilla y León. En el Gobierno regional ha desempeñado los cargos de Directora General de Función Pública, Secretaria General y Consejera de Presidencia y Administración Territorial, Consejera de Cultura y Turismo y Viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Es miembro del Consejo de Dirección de la Revista Jurídica de Castilla y León y socia fundadora de la Asociación Castellano-Leonesa de Relaciones Laborales. Desde julio de 2015 es delegada del Gobierno de España en Castilla y León. Pero el dato más importante para nosotros, los nazarenos, es que es también una reconocida devota de nuestro Padre Jesús Nazareno y asidua a las celebraciones de esta iglesia. Y es desde esa devoción desde la que hoy nos va a hablar para que nos adentremos de lleno en estas vísperas. Así que sin más preámbulos, María José, te cedo la palabra. Señor alcalde presidente, alcalde vicepresidente y cabildo del Gobierno de la insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, reverendo señor rector de esta iglesia, hermanas y hermanos cofrades, amigos, señoras y señores, muy buenas noches. Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al cabildo del Gobierno, especialmente a don José Ramón Alonso Mañero, alcalde presidente de esta insigne cofradía, por tenerme presente para pregonar esta devoción ante una de las tallas del Cristo más queridas de la Semana de Pasión de Valladolid, nuestro Padre Jesús Nazareno de la Escuela Castellana del siglo XVIII. Me siento muy honrada por estar aquí, con todos ustedes y formar parte de la hermandad que es generación tras generación piedra angular de toda cofradía. Con el estreno de un nuevo año litúrgico me propuse firmemente dejar plasmadas las líneas que marcarían la pauta para este pregón. No fue tarea fácil, pues no es lo mismo hablar de un tema concreto exponiendo resultados que hablar desde lo más profundo de las propias creencias. Todos sabemos que hablar de actitudes personales o de principios no es sencillo, pero por otra parte este espacio me libera de ataduras. Somos un colectivo que compartimos creencias religiosas y espirituales que deberán permanecer inalterables y perdurar en el tiempo con un profundo respeto y admiración. El amor a Cristo es un misterio que encierra el convencimiento profundo de una forma de vida y de una conducta ante lo que ella nos depare. Solo un Dios que envía a su Hijo para cumplir la misión de salvar al género humano puede explicar nuestra fe. Solo la invitación a la convivencia cabe en la razón de los mandamientos de un Dios misericordioso, generoso, sin límites con los egoísmos de los hombres. En muchas ocasiones las historias personales están marcadas por la casualidad y creo que esa casualidad, o quizás la providencia, me trajeron a este templo, situado en pleno corazón de Valladolid, Casa del Señor aledaña a su plaza mayor, que da nombre a su calle y ha sido y es testigo del devenir de esta gran ciudad.
Mi hija estaba fuera de España estudiando y, como casi todos, en esos momentos de inquietud es cuando más nos agarramos al Señor, si me permiten la expresión. Yo quería pedirle que protegiera y cuidara a mi hija y un día estaba en la Plaza Mayor y tenía prisa por asistir a misa y me dijeron: aquí en Jesús tienes misa a las 8:15. Y eso hice, vine hasta aquí. Conocía la iglesia, claro. ¿Quién no conoce en Valladolid la iglesia de Jesús? Había asistido a servicios religiosos en varias ocasiones aquí, pero ese día de otoño, un día de semana, con poca gente, sentí una gran tranquilidad. Ese fue el primer día de muchos y siempre con la sensación de estar en el lugar adecuado, donde se respira un sosiego que te permite mirar hacia adentro, ese recogimiento necesario para ponerte en presencia del Señor. Posteriormente fui conociendo con más detalle los actos fundamentales que se celebran en este templo hasta llegar hoy aquí. Llevo casi 40 años viviendo en Valladolid. Era muy joven, vine a un colegio mayor para preparar oposiciones, lo hice con muchísima ilusión porque además de lo anterior también quería estar cerca del que hoy es mi marido, de Ray. Me he sentido acogida desde el primer día que llegué aquí, pero si ahora echo la vista atrás y pienso en hace 30 o 35 años, creo que nunca habría podido imaginar lo bien recibida, aceptada y querida por esta tierra castellana y su noble gente. Solo puedo decir gracias. Yo formo parte de 2 cofradías en la ciudad en la que nací, en Viveiro, en Galicia, pero pasé muchas Semanas Santas en Valladolid, donde iba a las procesiones, a los actos, y siempre pensaba que me gustaría participar más y formar parte de alguna cofradía. E iba pasando el tiempo sin poder hacerlo realidad. Por eso, cuando el alcalde presidente de la cofradía me propuso ser pregonera, acepté encantada, porque supe que había encontrado mi sitio. Llega a mi memoria un recuerdo de infancia que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida por estas fechas y que hoy quiero compartir pequeñas reminiscencias con todos ustedes. Mi madre era maestra nacional en un pequeño pueblo, más bien una parroquia, y ejercía su profesión con una gran dedicación y amor por su trabajo, siempre pendiente de todos los vecinos. Así me fue transmitiendo e inculcando desde niña valores que como referente forjaron su buen hacer en la responsabilidad que tenía a su cargo de formar a futuras generaciones. Un buen consejo, una recomendación, un pequeño empujón convierten a los maestros en lo que son, la base de la pirámide que da sentido y estructura a nuestras sociedades. Lo que ellos no saben muchas veces es que, sin ser conscientes de sus buenas obras, ayudan a construir con su voz y con su aliento los caminos de muchos. Los preparativos de Semana Santa los vivíamos en mi casa con mucha intensidad. Eran días muy especiales, sobre todo el jueves y el Viernes Santo. Participábamos todos, niños y adultos, con nuestras responsabilidades adquiridas a lo largo del tiempo. Recuerdo que íbamos deprisa para llegar pronto a la iglesia y que mi madre pudiera tener un tiempo para reunirse con el párroco antes de empezar los oficios, para organizar todo lo que se iba a hacer esos días, porque el sacerdote tenía varias parroquias y cuando él tenía que irse a atender otros pueblos, era mi madre la que continuaba el culto popular con todos los vecinos. Nos reuníamos en torno a 400 personas, prácticamente todo el pueblo, y los niños aprovechábamos para jugar y perdernos entre los paisanos con total seguridad, pues si nos despistábamos, alguno nos llevaría a nuestra casa, a nuestro sitio. Era un ambiente de confianza entrañable y son estas pequeñas cosas, estos recuerdos, los que siempre perduran en la memoria. Y ahora, volviendo a la actualidad, el haber podido desde mis distintas responsabilidades públicas conocer de cerca el patrimonio de Castilla y León es una gran experiencia enriquecedora tanto cultural como espiritualmente. La lucha por la protección y defensa del patrimonio material e inmaterial supone una constante admirable en todos aquellos que han decidido contribuir al mantenimiento indemne de las cofradías, de las tradiciones y los ritos, así como de su inmenso tesoro artístico, humanístico y cultural. Solo un pueblo que defiende sus tradiciones con tanta intensidad es capaz de mantener su esencia.
A lo largo y ancho de nuestra tierra podemos contemplar escenas tan parecidas como distantes unas de otras, con el sabor y el tipismo de cada punto de Castilla y León. Desde la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor en Valladolid a la oración del Miserere castellano de Bercianos de Aliste en Zamora, es posible recorrer un catálogo maravilloso de escenografías procesionales que describen la variedad religiosa y tradición de cada rincón de esta tierra. Cristos caídos o yacentes y vírgenes solas con paso lento al son de las marchas más fúnebres y bellas, en silencio o acompañadas del rumor de un cántico o el atronador sonido de las carracas, cuando el ambiente en las aceras de nuestras calles se transforma en mutismo y observación. Desde el Valle de Oliz, nuestro Señor consagra su cuerpo y sangre con el pan de la tierra de Campos y el vino de la ribera de Ruedo de Cigales. Desde el altar de la Última Cena, que bien pudo ocurrir en un huerto de la Seca o de Mojados, de Villalón o de Mayorga, de Trigueros o de Mucientes. Desde Medina de Río Seco o Medina del Campo, camina el Señor hacia el Calvario y desde Tordesillas o Íscar hunde su corazón en las columnas de sus templos, azotado y coronado de las espinas por los soldados romanos venidos de la mismísima Numancia. Valladolid de paisajes pinariegos en la Castilla universal. Es donde el genial Gregorio Fernández pudo desarrollar su talento creador sobre la madera policromada, dando origen a verdaderas obras de arte y a la escuela vallisoletana, con escenas únicas que van desde Gregorio a De la Cuadra, de Juni a Paya o de Juan Antonio de la Peña a los más contemporáneos imagineros de nuestro tiempo. Así hablan de nuestras esculturas de Valladolid en Semana Santa. Pasea la efigie de nuestro Señor caído por las calles y plazas, convocando a la redención de todos con su mano tendida hacia nosotros, bajo el peso de la Santa Cruz, mirando a la Madre en eterna despedida. Madre que en Valladolid se percibe como una mujer más de esta tierra. Así, las esculturas de María a lo largo de la Pasión de Valladolid, angustias y dolorosa, amargura o alegría, expresadas con el acierto de quien supo ver en la madera toda la dulzura y el amor de una madre, y como corona el sentimiento de una madre llorando su soledad mientras sus manos rezan en el regazo. Toda la escultura museística de Valladolid habla en estos días de Semana Santa con voz propia, para llegar como el Evangelio más didáctico, tanto a mayores como a jóvenes, pero con especial magnitud y calado a los niños, que son simiente a través de sus inocentes ojos. Las miradas tiernas y conmovidas de los niños hebreos que acompañaron, como hoy acompañan los vallisoletanos con sus túnicas moradas, al Señor hacia el Calvario. Quiero por ello hacer un reconocimiento especial a los más pequeños, a los niños. Debemos dar las gracias a sus familias por creer y transmitir el valor de lo que significa nuestra Semana Santa. Muchas veces vemos a nuestros visitantes maravillados de la espectacularidad de las imágenes, cada una con sus características y su historia, pero sin duda una de las cosas que más conmueve es ver a los niños que, pese a las inclemencias y a largo camino, cumplen la misión asignada con gran responsabilidad y en silencio, enseñándonos a respetar y admirar nuestras costumbres desde lo más sagrado, con su inocencia y su credibilidad. En los ojos de su familia y amigos se aprecia orgullo y admiración. En Valladolid el espectáculo procesional se convierte en culto y la emoción popular no se traduce en grandes cantos ni bullicios. Pablo Dors dice: las palabras cambian el mundo, pero el silencio nos cambia a nosotros. El gran periodista y escritor Francisco de Cosío, en referencia a la Semana Santa vallisoletana, la describía diciendo: un silencio que se hace tangible, que se respira y se toca, y que es como una corriente de emoción y de piedad que pasa por sus calles entre unos rostros estáticos y se remansan las plazas sobre las cabezas de una multitud atónita. Junto al silencio, la solemnidad, fruto de la disciplina, la austeridad,
el orden, la humildad, como se aprecia en la iconografía del Salvador de esta ciudad, caído y nazareno. Un Jesús al que el pueblo de Valladolid ama, admira, reza y siente como propio, acompañándole cada primer viernes de marzo, este viernes, en un multitudinario besapié que forma parte esencial de los cultos de Cuaresma en esta ciudad. Subir tras el retablo a su camarín para besar el pie es más que un gesto o un rito, es una acción de fe y de agradecimiento a quien se entrega por nosotros, a quien nos ayuda a llevar los sinsabores de la vida diaria. Acompañemos a Jesús en el cadalso del Vía Crucis hacia el que sale a hombros de sus cofrades en la tarde-noche del miércoles santo, pero también en la gloria de la resurrección, asombrados ante el mayor regalo que nos depara la pasión de Cristo, su sepulcro vacío, para explicarle al mundo que hay futuro, que la vida siempre vence a la muerte y que las pandemias del cáncer, la violencia o la incomprensión son vulnerables y débiles ante quien todo lo puede. Me asaltó en su momento la idea de hablar de historia, de los distintos hitos que forjaron esta cofradía, pero desistí porque no soy la más idónea para hacerlo. Tenemos el privilegio de contar con los mejores historiadores, periodistas, escritores y poetas entre nosotros, y todos han dejado una huella perdurable en el tiempo con su saber en cada pregón. Mi reconocimiento a quienes de forma brillante lo han hecho antes que yo y seguro con mayores credenciales, magníficos pregoneros que me han precedido en este cometido. Quiero recordar a los que ya no están con nosotros. Su evocación forma parte de nuestras vidas, de nuestra memoria, de la historia de esta ciudad y de esta cofradía, y de un modo especial a los que nos han dejado este último año. A Carlos Álvarez Puente, Eugenio García del Pozo, Elizabeth Cueto Vallejo, Emilio Benito García Lomas, Mariano Eras Sierra, Luis Galindo del Valle, Concepción Cueto Sesmero, Higinia Herrero Muñoz, José Llanos Alberdi, Pelayo Martínez Regidor y Tomás Villanueva Rodríguez. Descansen en paz. Una de las reglas de esta cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno es admitir a todas las personas de buena vida, fama y sanas costumbres y que, no siendo revoltosos, desearen voluntariamente entrar por cofrades. Ser cofrade es llevar el nombre de la cofradía en la propia esencia y en la razón. No quería dar este pregón sin antes solicitar que se me admitiese a formar parte de todos ustedes. Quiero pertenecer a esta cofradía para aportar lo mejor de mi experiencia, de mi aprendizaje y de mi trabajo, comprometiéndome con humildad y disciplina. Ese compromiso y responsabilidad lo hemos visto a lo largo de los tiempos. Los cofrades transmiten su devoción y su orgullo de generación en generación, los abuelos a nietos, los padres a hijos, los tíos a sobrinos, los hermanos a hermanos, los amigos a otros amigos, una historia oral que permanece en el tiempo y que hoy quiero seguir transmitiendo. Uno de los fines principales de la cofradía es la práctica de la caridad con aquellas personas que sufren necesidad y carecen de lo más básico para el día a día. Y en este sentido me viene a la memoria el discurso del Papa Francisco en su primera Jornada Mundial de los Pobres en noviembre del pasado año, del 2017, que afirma, y cito: "El amor no admite excusas. El que quiera amar como Jesús amó ha de hacer suyo su ejemplo, especialmente cuando se trata de amar a los pobres". Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares. Dios nos amó primero y nos amó dando todo, incluso su propia vida. Estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de su soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma.
Javier Durrieza, gran conocedor y estudioso de la historia de la Semana Santa en Valladolid, cita en su libro 5 siglos de cofradías y procesiones la penitencia y caridad que desarrollaban las cofradías penitenciales en las sociedades sacralizadas mediante pequeños establecimientos hospitalarios, atención a los presos o a los ejecutados y a sus familias. Un amplio y valeroso trabajo que a lo largo de los años se transforma y se adapta a las necesidades de la época. Tenemos que estar alerta para detectar las necesidades de los que sufren, de los que tocan a nuestra puerta y claman nuestra ayuda, para actuar en consecuencia. Amigos, hermanos, no tengamos miedo ni pudor a tender nuestra mano, incluso a pedir ayuda cuando la necesitamos. Hagámoslo siempre desde el amor. La Madre Teresa de Calcuta nos muestra el camino y hoy traigo aquí su recuerdo y su mensaje. Darle a alguien todo tu amor nunca es seguro de que te amarán de vuelta, pero no esperes que te amen. Solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona, pero si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo. Hay cosas que te encantaría oír, que nunca escucharás de la persona que te gustaría que te las dijera, pero no seas tan sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón. Les invito desde un rincón de esta Cuaresma a ser apoyo al desvalido. Seamos cirineos en la carga pesada de la cruz del que vive sin esperanza, del que sufre y busca justicia, del que precisa de nuestro tiempo y de nuestra compañía. Cirineos de nuestros mayores, de nuestros enfermos y de nuestros hijos. Cristo, caído camino del Calvario, padeció todos nuestros sufrimientos antes que nosotros. Sintió todo el pecado y el mal del mundo y lo venció con la luz y la vida de la resurrección. Por esa resurrección hay que tener el impulso de Simón de Cirene para ayudar siempre al que padece, la autenticidad de Pedro para rectificar nuestras negaciones, la paciencia y la piedad de María para soportar la soledad y el dolor de los gólgotas de la vida, la fortaleza para hacer el bien ante la tentación de la facilidad, el materialismo práctico y el camino breve y egoísta que caracteriza el indicador moral de nuestro tiempo. La imagen de Jesús Nazareno que cae y continúa, que desfallece y sigue ante las agresiones y los maltratos, ante la humillación y las nuevas formas de violencia, nos da el impulso necesario para combatir desde la oración y la acción la exclusión social, la violencia de género, el terrorismo, el tráfico de seres humanos o la desesperanza, la incomunicación o la falta de la sensibilidad necesaria para ser más solidarios y humildes. Carguemos el madero del Nazareno sobre nuestros hombros y escoltemos a Dios en estos días santos. Hagamos de su protección nuestra dicha y demos la batalla por el bien de la humanidad. Será allí donde encontrar a los hombres modélicos del nuevo siglo. Allí veréis, tras su efigie de túnica morada y pan de oro, la escolta fiel y perpetua de la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, hermano de honor de la cofradía, porque no pueden existir mejores protectores del pueblo que ellos. En estos días de devoción quiero abrir el devocionario de nuestra cofradía para quedarnos con un pequeño párrafo de la oración al santo nombre de Jesús, porque dar gracias es imprescindible y es un regalo necesario. Dice la oración: Señor Jesús, te damos gracias por tu generosidad al abrazar nuestra débil condición humana, porque te rebajaste a ser uno de tantos y cargar sobre tus hombros la cruz de nuestros pecados y miserias. Gracias, Nazareno, por acoger las ilusiones de todos, las oraciones de muchos y las peticiones de quienes te necesitan ante la desesperación, la enfermedad o la carencia de ánimo. Y ya para terminar, quiero hacerlo con el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno, con la oración de todos los días de la cuarta semana de Cuaresma, que en definitiva es la génesis y la inspiración de mi pregón. Señor Jesús, durante estos días quiero contemplarte en esa imagen sagrada y reflexionar
sobre este momento de tu pasión cuando subes tambaleante con la cruz hacia el Calvario. La cruz que tú abrazaste libremente, que es la de nuestras rebeldías y miserias, de nuestra muerte y de nuestro egoísmo, de nuestra falta de anegación y penitencia, de nuestros caprichos y superficialidades. Ayúdame, buen Jesús, a comprender el abismo insondable de tus sufrimientos y humillaciones, las punzadas de la corona de espinas, el peso del madero, las llagas de todo tu cuerpo flagelado y abofeteado, las blasfemias y sarcasmos de la gente, la proximidad de la crucifixión. Concédeme la gracia de seguirte toda mi vida, llevando mi propia cruz sin protestar ni desfallecer, aunque sea pesada. Tú cargaste esa cruz porque viste en ella mi salvación, que yo no retroceda ante el sacrificio generoso por los demás, siguiendo tu admirable ejemplo de entrega. Maestro mío, enséñame a seguir tus huellas. Si el camino es áspero, me consolaré pensando que tú lo recorriste primero. Contigo ahora quiero ofrecerme al Padre con mi trabajo de cada día y mi oración, con mis sufrimientos y alegrías, en reparación de todos mis pecados y para que venga el reino. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. En mi condición de alcalde presidente de la Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, lo primero que quiero es agradecer a todos los presentes y que se hayan acercado hoy a esta pequeña iglesia de Jesús. Excelentísima señora delegada del Gobierno de Castilla y León, María José, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar en nombre de la Cofradía por haber aceptado la invitación que en su día te fue hecha para pronunciar el pregón nazareno de este año 2018 y por asumir decididamente el siempre difícil reto que supone la encomienda de pregonar nuestra Semana Santa. A título particular, gracias por tu total y absoluta disposición para aceptar este encargo y por las facilidades que nos has dado para hacer realidad nuestro deseo de que pregonaras la Semana Santa en esta iglesia penitencial. Tu pregón ha desgranado las razones de por qué hemos reparado en ti. Cuando pensamos en que podías ser la más indicada o la persona más indicada para el pregón de esta edición, tuvimos en cuenta en primer lugar esa devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno que te acompaña en tus quehaceres diarios, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. También, si consideramos que el pregón es una proclama que se pronuncia públicamente para que el mayor número de gente posible tome conocimiento de su noticia, tu posición institucional como máxima representante del gobierno de nuestro país en esta comunidad te convertía en el mejor altavoz posible para anunciar todo lo que, inmersos ya en la Cuaresma, se presiente y en los próximos días conmemoraremos. Si a ello añadimos, como bien nos has dicho, aunque gallega de nacimiento, estás perfectamente asentada en esta ciudad, eres conocedora de todas nuestras tradiciones y costumbres, que el día 18 próximo se te va a imponer la medalla de cofrade y que además se cumple en este año 2018 el 25 aniversario de que a la Guardia Civil le fue impuesta la medalla de cofrade de honor de esta cofradía, aunque llevan muchos más años, yo creo que alrededor de 100 acompañando al Nazareno en los desfiles procesionales, creo que no puede considerarse más justificada tu presencia hoy aquí. Y gracias por último por tu magnífico pregón. Hemos tenido el privilegio de escuchar de tus palabras una espléndida mezcla de devoción, sentimiento, cultura y tradición, con emociones más cercanas y más próximas a ti. Y gracias en especial
por ese recuerdo que has hecho a nuestros últimos cofrades fallecidos, cuya ausencia todos sentimos con dolor, pero también con esperanza. Sin duda, con tu reflexión pública de esta noche, se ha dado un excepcional punto de partida que abre la puerta de nuestros corazones para que los cofrades de Jesús Nazareno y todos cuantos nos decimos cristianos pongamos a cero el contador. Estoy seguro que el eco de tus palabras, como si fueran los golpes de un llamador, nos seguirá repicando y constituirá sin duda la mejor preparación espiritual para la conmemoración que ya mismo comienza de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.